Vi que levantaste la mano. ¿Qué pasaba contigo? Al principio no escuché el inicio del video, pero ya es como que se trabó un poco, pero Ah, sí ok. escuché la mayoría. Sí, esta es una de las desventajas que nosotros tenemos de esta forma virtual. A veces el tipo de conexión, ya sea mi conexión o la de ustedes, o las dos a veces, no favorece mucho a que podamos ver los videos fluidamente. Pero tenemos una solución a esto. A su compañera, con ustedes creo que todavía no. Hay alguien de ustedes que es ya el jefe del grupo, ¿verdad? Sí, Sí, soy yo. María del Carmen López. Ok, lo que voy a hacer es pasarle a la compañera María del Carmen en este momento el link del siguiente video y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada quien va a darle clic a ese link, es un video de YouTube y pues bueno, no tendremos este problema de que no se escuche, de que se traba, porque ahí sí, cada quien va a poder escucharlo de acuerdo a su ancho de banda. Y me parece que de esa forma vamos a estar trabajando lo más fluido posible. Este video dura 6 minutos con 50 segundos. Entonces, por cualquier situación, estaré dando 8 minutos para que lo puedan ver. Y al término de esos 8 minutos, pues volvemos aquí a la sesión. Ahorita se lo estoy compartiendo. Espérenme. Compañera María del Carmen, ¿ya te envié un correo? No, ¿verdad? Creo que sí, sí, ¿verdad? Con lo que fue el pizarrón. Sí, ya. Jumils, ¿verdad? Sí, así es. Ah, Jumils. Entonces, ahí va el segundo correo. El segundo link. Este va a ser... Les voy a mandar dos links. El primero va a decir link para ver. Se los voy a poner acá para que lo vayan viendo. Link, link para ver en clase. Y el segundo video, ay, video para ver en casa. Este segundo video es para que ustedes lo vean en cualquier otro momento, no necesariamente ahorita. Este segundo es un ejemplo de un pechacucha. De hecho, los videos que aquí les puse es ejemplos mismos de pechacucha, solamente que en uno en el que vamos a ver ahorita es informativo, de qué trata, cómo va, dónde surge. Y el segundo video es uno en específico, con un tema que tiene que ver con el medio ambiente. Es un tema aleatorio, o sea, cuando ustedes hagan sus pechacuchas, pueden agarrar cualquier tema. Ahorita vamos a estar hablando de eso. Entonces, actividad que es hoy, 25 de agosto. Ya te lo envié, compañera. ¿Me puedes confirmar si ya lo puedes ver? No, aún no me llega. Ah, ya me llegó. Ok, perfecto. Entonces, ahorita, si quieres compartirle los dos, bueno, no, compárteles el primer link que dice link para ver en clase. Compárteselos a todos los demás, allí en su grupo de WhatsApp, y me avisas cuando ya se lo hayas enviado. Ya. Listo. Ok, compañeros. Levanten la mano quien ya puede o quien ya le llegó el link. Excelente. Muy bien, Lisette. Bueno, lo que vamos a estar haciendo ahora es que son las
11:10. A las 11:18, ojo, 11:18, nos vamos a volver a conectar. Vamos a ver este video de lo que es el Pecha Kucha y ahorita lo discutimos. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono. Sigo con ustedes, nada más lo apago para que no genere interferencia y pues vamos a verlo. ¿De acuerdo?
Bueno, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? ¿Ya terminando de ver el video? Ya, profe. Espérese, profe, Perfecto. espérese, apenas me estoy diciendo. Ok, un minuto más. Gracias, profe. Bueno, como pueden darse cuenta, este formato de Pechacucha es una forma de exponer de forma jovial, de forma incluso media lúdica, y que pues tiene como objetivo dar una información sintetizada, rápida y amena, ¿no? Entonces, inspirados en este formato, bueno, les cuento un poco lo que es también esto del formato Pechacuchas. Inició en Japón y se ha ocupado como para eventos como conferencias, congresos, y en este caso yo lo ocupo mucho para las clases, porque sirve para poder comunicarnos, para poder expresarnos y para poder conocernos, ¿no? Un poco romper este hielo y dar más dinamismo a las sesiones. Entonces, dentro de estos formatos, les voy a compartir por acá, les voy a dar la presentación de uno. Y aquí vienen ya unos ejemplos. Jugando, generalmente a mí no me gusta ya el PowerPoint. Se me hace, o sea, es eficiente, pero se me hace un poco pesado. Y hay varias plataformas. A mí me gusta cuando hago una presentación tenerla en dos formatos. Uno de ellos es en Prezi. Levante la mano quien de ustedes ha escuchado hablar de esta plataforma de Prezi. La programación, las ventajas de tener animaciones y que es muy intuitivo y fácil de usar. Esa es una. Pero, como en este momento a veces no tenemos muy buenas conexiones, lo que yo hago es también tener mi presentación en un formato PDF. Entonces, en el formato PDF, vean, voy a pasarla de rápido, ¿eh? En el formato PDF, la ventaja es que tengo las imágenes, no tengo las animaciones, pero tengo las imágenes y este PDF lo puedo poner en cualquier otro momento. Y de hecho, una de las situaciones que yo puedo tener, esperen, ¿eh? Ahí va. Es que al final. Una de las cosas que yo puedo tener es que todas las diapositivas que esté manejando tienen una calidad de imagen pues relativamente buena. El peso de cada una de ellas no va a ser tan grande y puedo estar con un clic cambiando imagen, 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 ¿no? Si se dan cuenta, cada uno de estos elementos tiene una nitidez y lo más importante es el tipo de imágenes que tenemos. Claro, estas presentaciones sin un discurso no tienen tanto sentido y se los voy a presentar ahora con el Prezi. Va el ejemplo, ¿eh? A ver. Ahí está.
Bueno, el tema del cual les voy a hablar, me presento primero, soy Roberto Cervantes Pérez. Este tema va a tratar sobre la movilidad urbana sustentable en Cuernavaca y trataremos de responder una pregunta, la cual es si es posible tener esta movilidad urbana sustentable en Cuernavaca. Y bueno, para empezar, lo que tenemos que tener en cuenta es que dentro de las ciudades, como un lugar de punto de encuentro entre las personas, pues vamos a tener distintos elementos. Vamos a tener a las personas, obviamente, conjunto de personas, escuelas, bancos, carros, clima, aviones, la red, fábricas, lugares donde se cierran tratos, lugares donde vamos a tener partes lúdicas, un clima que puede variar dependiendo de la época del año, una diversidad de pensamientos, de credos, de gustos, pues todo esto en conjunto es lo que tiene una ciudad. Dentro de esta ciudad tenemos un concepto que se llama derecho a la ciudad, donde principalmente se plantea que los habitantes de cada ciudad deben de decidir, deben de crear, deben de construir, deben de tomar decisiones de cómo van a querer a su ciudad, cómo la necesitan. La ciudad de Cuernavaca es muy distinta a la ciudad de Iguala, a la Ciudad de México, a Puebla. Entonces, cada ciudad necesita una solución o necesita un tipo de gestión muy distinta. Habrá cosas que se parezcan, pero muchos detalles son muy, muy particulares, singulares. Dentro de esta ciudad, pues vamos a tener una actividad que es la movilidad. Esta es la actividad que nosotros como personas, hombres, mujeres, ancianos, niños, niñas, tenemos que hacer para ser parte de una dinámica social. Ir al trabajo, a la escuela, comprar en el mercado, en la papelería. Y para poder hacer todo eso necesitamos medios de cómo movernos. Uno de los principales medios con los cuales nos movemos pues es la caminata. La mayoría de las personas tenemos esta posibilidad de caminar las calles, caminar los espacios públicos. Hay personas que tienen discapacidades, pero aún así tienen y se consideran peatones, ¿no? Personas que pueden trasladarse. Otra que en términos generales, de acuerdo a las estadísticas de INEGI y de acuerdo a las estadísticas mundiales, alrededor del 30, entre el 20 y el 35% de la población, dependiendo de las ciudades, tiene la posibilidad de manejar y de moverse a través de un auto particular. Eso significa, si lo vemos de otra perspectiva, quiere decir que la mayor parte de las personas nos movemos de otra manera, ¿no? Ya sea caminando o en el transporte público. En el transporte público es el modo o la forma de movilización dentro de las ciudades más común, más accesible para todas las personas que se quieren ir al trabajo, a la escuela, a donde sea, ¿no? Y pues bueno, no hay que olvidar que dentro de esta movilidad pues habemos un gran marco de personas que se van a estar trasladando. No nada más los adultos en edad económicamente rentables, sino también personas mayores, la niñez, personas con discapacidad. Por ejemplo, aquí tenemos a una persona que además de ser adulto mayor, tiene una discapacidad. Y aquí podemos ver cómo esta persona también tiene una discapacidad, que está en una silla de ruedas, pero aún así tiene el derecho a la ciudad, tiene derecho a moverse. Y ya comenzamos a ver un poco el tema que va a ser las dificultades urbanas en las cuales las personas tienen cada día que quieren trasladarse de un lugar a otro. Y no nada más tenemos ese tipo de movilidad, también hay una movilidad que se llama alternativa o sustentable. Esas movilidades están a partir de la movilidad no motorizada. ¿Qué significa eso? Son movilidades que no van a generar un impacto ambiental directo, como la quema de hidrocarburos o el gasto energético por la luz eléctrica, sino más bien con nuestro propio esfuerzo nos podemos estar moviendo. Y esto puede ser desde la caminata misma, la bicicleta, los patines, la patineta principalmente, o incluso la misma silla de ruedas. Son movilidades, son medios de transporte o herramientas de movilidad
no motorizados o sustentables. Pero bueno, cada ciudad, como les dije en un inicio, tiene un reto y cada ciudad tiene unas particularidades. Debemos de entender cuáles son estos retos que debe enfrentarse la movilidad. Uno de ellos es entender quiénes son los peatones. Y bueno, de acuerdo a esta infografía que hace la Liga Peatonal, define claramente que los peatones son todas esas personas que transitan, que se mueven en un espacio público urbano. Y pues podemos ver que hay desde niños, la niñez, adultos jóvenes, adultos que estén trabajando, personas adultas mayores, personas con algún tipo de discapacidad. Y algo bien importante en todo esto, que a veces se pasa de largo, también las mascotas, los animales. Los animales son otras personas, bueno, perdón, son otros seres que habitan el espacio público, el espacio urbano, y que también se deben de generar ciertas políticas para el cuidado y la atención de ellos. Otro reto que debemos de entender es descubrir que la infraestructura que tienen las ciudades actualmente no están diseñadas y no están pensadas para los peatones o las personas. Están diseñados principalmente para el flujo de vehículos. Y aquí nos debemos de hacer esta pregunta. ¿Qué queremos que circulen en las calles? ¿Personas o vehículos? Porque no es lo mismo. Podemos generar que millones de personas tengan tránsito alrededor de la ciudad o millones de vehículos transiten. Y no necesariamente corresponde a lo mismo. Sobre todo en un tema del espacio. Esa es un gran problemática. Porque salta a la vista muy rápido que entre más vehículos existan, pues más contaminación por quema de hidrocarburos, por contaminación al aire va a existir. Y también es un poco intuitivo que va a haber contaminación auditiva por el ruido que se genera. Pero una de las cosas que también nosotros percibimos que todavía no se legisla de todo es el espacio público. Y justo la palabra público significa que es espacio de todas las personas, de todas y de todos. En cambio, un automóvil es un bien privado. Entonces, se genera este debate, ¿no? Cómo un bien privado pondera al espacio público. Y es algo que nosotros debemos de entender. Y en este caso, una de las cosas que se plantean son, o la Liga Peatonal plantea, son los puentes antipeatonales. Estas infraestructuras que son polémicas, son de discusión, pero que principalmente están desarrolladas para fomentar que los vehículos, como en la imagen de la derecha, tengan un libre acceso, a diferencia de que las personas tengan este libre acceso y tienen que recorrer mayores distancias. Y además de que no son amigables con todos los usuarios. Esos son grandes retos, ¿no? Otro reto es llegar a este tipo de imagen. Esta imagen es en una ciudad donde involucra el transporte público que pondera el espacio. Otra es el ancho de banqueta, otro es otra parte de la infraestructura donde la mayor cantidad de personas están ahí. O sea, vean esto, ¿no? La mayor cantidad de personas que vemos van a estar en la banqueta, la otra mayor cantidad de personas, no se ve, pero se intuye, van a estar en el transporte público y también va a existir el transporte privado. Vamos a ver a personas con discapacidad, vamos a ver a personas con movilidad alternativa. Y este tipo de situación, este tipo de imagen es a lo que se pretendería llegar en las ciudades. ¿Cómo se logra? Como les dije hace un momento, es un reto, es una solución muy particular. Las condiciones que tiene Cuernavaca no son las mismas condiciones que tiene esta ciudad. Las condiciones que tengan ustedes en sus ciudades va a ser muy distinta a esto, pero hay estrategias, hay formas de poder lograrlo. Y bueno, centrándonos en Cuernavaca, ¿qué pasa? ¿Se puede hacer esta movilidad sustentable en Cuernavaca? Pues bueno, en el 2016 hicimos un reto que se llamó Desafío Modal, en el cual se estuvo generando una comparativa de las personas que estaban moviendo en distintos medios de transporte, saliendo desde el centro de Cuernavaca y llegando a la explanada de la UAM, de la universidad.
y ahí tienen parte de los datos. Lo interesante de estos datos es que, bueno, se esperaba por las condiciones, son 9.2 kilómetros de distancia y un desnivel positivo, o sea, ir para arriba, de 342 metros de desnivel. Por lo tanto, era de esperarse que los autos o los vehículos automotores llegaran primero. Pero vean que el sexto lugar fue una persona que por su propio esfuerzo llegó, un ciclista profesional, pero un ciclista al fin y al cabo, y que solamente tardó 5 minutos después de que llegó alguien en motoneta. Alguien puede decir, bueno, pues entonces es mejor la motoneta, ¿no? Llegó más rápido. Pero ojo, en la actualidad no debemos de pensar que el tiempo pondera sobre los recursos naturales, el medio ambiente y el espacio sano que podamos tener alrededor nuestro. Esos 5 minutos que la bicicleta tardó fueron 5 minutos donde no se estuvo utilizando un automóvil, no se estuvo contaminando al medio ambiente. Entonces, desde esa perspectiva, debemos de poner mayor énfasis cómo las ciudades sí pueden generar un tipo de movilidad alternativa. Claro, la palabra es alternativa, no movilidad principal, porque si lo vemos, por ejemplo, la primera persona, que era una mujer de 21 años, urbana, que no era profesional, tardó 41 minutos, ¿no? Tardó un poco más, pero vean que el transporte público, o sea, la ruta, tardó 40 minutos. Solo hubo un minuto de diferencia. Significa que es posible generar una movilidad alternativa. Claro, hay que tener las condiciones para esto. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Creen que sea posible una movilidad alternativa en Cuernavaca? Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues se pueden comunicar ahí al correo rodante.mochila@gmail.com o a mi Twitter, que es robcaf, @robcaf. Bueno, compañeros, compañeras, ese es un ejemplo de un pechacucha. ¿Cómo ven? Bueno, ¿me escuchan? Es una buena manera de sintetizar información en muy poco tiempo. Sí, exacto. Supongo que ustedes tienen preguntas acerca de este tema. Y lo que tenemos que hacer, o sea, hace un rato fue justo presentarles, ¿no? Mi tema. Ahorita ya estamos de regreso en clase. Como dices, Citlali, una buena forma de sintetizar y seguramente hay preguntas. Y es muy natural que existan estas preguntas. Entonces, lo que se genera después del pechacucha es generar un panel donde al haber pasado otras personas, por ejemplo, comienzan los 5 o 10 minutos de preguntas y respuestas, donde tal vez alguien de ustedes diga, yo tengo una pregunta, ¿por qué tal cosa? ¿O por qué se hizo esto? ¿Por qué se dejó de hacer esto? ¿O qué pasa si hay esto? Entonces se genera una discusión, se genera un diálogo, se genera un debate. Y ojo, discusión no significa una pelea, ¿eh? Ojo. Se ha vuelto peyorativa la palabra, pero no. Una discusión es un intercambio de ideas. ¿Alguien más? Bueno, ni tan solito llegaron al mundo, tuvieron ayuda. No, en este primer ejercicio de pechacucha es cada quien va a hacer su pechacucha, porque lo que me interesa como actividad es conocerles primero, saber relativamente cuál es el contexto que ustedes tienen y ahora sí, cuando tengamos un trabajo que entregar, sí puede ser por equipos porque ya van a saber más del tema, pero primero es un tema individual, un tema libre. El que quieran. Creo que uno de sus compañeros dijo que le gustaba la flojera, ¿no? Sí, alguien dijo eso, ¿cierto? Hola. Pedro Mateos, sí, fuiste tú, ¿verdad? Así es.
Ok, pues bueno, si tú quieres seguir hablando de ese tema, pues adelante. Pero voy a regresarme rápido a mi presentación. Vean, voy rápido hasta por acá. Utilicé imágenes, sí, utilicé palabras, en algunas puse más palabras, pero ojo, vean, la mayor parte que fueron imágenes, estuve explicándolas. Y en esta parte, que era como la más, el clímax de la exposición, sigue habiendo un poco de texto, y en estas dos que hay más, no me centré tanto a explicarlas. De hecho, se vuelve también medio intuitivo y de rápida lectura. Y lo que me centré fue a dar una perspectiva global de lo que está haciendo la liga peatonal. Pero en general, trato de no abusar de diapositivas con información. En esta otra, que era una información como comparativa para el tema que estaba hablándoles, tampoco me centré en explicar los 19 actores que estuvieron trabajando allí, sino nada más agarrar puntualmente unos cuantos, pero no centrarme en toda la información o particularmente en la información de esta diapositiva. Entonces, como dice el compañero, perdón, como a este Pedro Mateos le gusta la flojera, pues tendrás que explicarla y tendrás que defenderla. Defenderla en el sentido de saber por qué te gusta, ¿no? O sea, no nada más caer como de, pues porque sí. Eso es una afirmación muy vacía. ¿Sí, compañero Pedro? Sí. Eso. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Más o menos, déjenme ver el calendario. Hoy es 25, entonces vamos a comenzar septiembre. Y creo que nuestra clase es el lunes, ¿verdad? Ya se me olvidó. A ver. Creo que sí. $20, 1, 2, 3, 3 por 5, 15. Para que nos dé tiempo, porque somos bastantes, vamos a hacer las diapositivas de 15 diapositivas. Y eso nos va a dar un margen de 5 minutos cada quien. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, lo pueden hacer en la plataforma que quieran, como para presentar, pero me tienen que entregar como evidencia dos cosas. La primera es su presentación en PDF, así como la tengo aquí, para que sea de fácil acceso y yo la pueda tener almacenada, sea evidencia de trabajo. Y la otra, que me den su guión. ¿Qué significa esto? Todo lo que van a decir, y aparte les sirve como para ir practicando qué van a estar diciendo. Claro, en el transcurso de su presentación pueden improvisar, pero en términos generales tienen una línea, tienen un texto, el cual no es que lo vayan a leer, ojo, no lo leemos. Lo aprendemos, lo interpretamos, lo interiorizamos y lo exponemos. Pero siempre nos va a servir tener un guión. Ese guión es como la pauta de lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo. Entonces, todo lo que digan lo van a tener escrito. Esos son los dos archivos que voy a necesitar. La presentación sí la pueden hacer en lo que quieran,
Pero ojo, si lo hacen en PowerPoint, es muy probable que si ponen animaciones, se vuelva muy lento. De hecho, ¿qué les pareció la presentación en Prezi en este momento? ¿Fue lenta? ¿Sí fue relativamente fluida? ¿Cómo la vieron? Ah, sí, bueno, tienen... Ujú. No, pero ahí sí sería, sí necesito que sea en PDF para que sea más fácil, porque por ejemplo el video pesa mucho, entonces el espacio que tendría de almacenaje pues se reduce drásticamente. Sí, compañero David. De todas formas, de aquí al 6 de aquí al 6 de septiembre, ¿sí 6? Sí, 6 de septiembre, pues cualquier duda que tengan, con gusto les voy aclarando. De hecho, no necesariamente tienen que esperarse al día de clases. Cuando, por ejemplo, si mañana tienen una duda y es jueves, pues escríbanme. No les voy a responder inmediatamente. De hecho, ahorita tengo unos mensajes que me llegaron, pero no les voy a responder hasta que termine clases. Entonces, igual con ustedes. Pueden escribirme cualquier otro día. Obviamente también no abusen, ¿no? No vaya a ser el domingo a las 10 de la noche. Ahí tampoco les voy a responder. Pero en medida de lo posible trataré de responderles lo más rápido que se pueda. ¿Vale? Sí, profe. Ahorita lo que me interesa es que vayan agarrando una idea que quieran. Y por eso les dije, es libre y sobre todo que sea con base en sus gustos. Les voy a dar una gama de lo que me han expuesto. Ya les dije, ¿no? Desde qué es el desmadre, los gatos, el medio ambiente, el fútbol, la música, grupos musicales, ciencia, que era otra, un juego de video. O sea, sí puede ser lo que ustedes quieran y lo que más les guste. ¿Por qué? Pues porque ustedes van a ser los expertos en esa parte y no lo van a compartir. Así los conocemos y los y las conocemos y sirve para poder ir mejorando nuestra expresión oral y escrita. ¿Sí se entiende, compañeros y compañeras? Sí, profe. Ok, ya el día, ¿qué día es? El próximo miércoles, que es 1 de septiembre, les estaré avisando quiénes van a ser los que van a pasar en la primera ronda, porque nos vamos a llevar cerca de semana y media en esto, tanto el lunes y el miércoles, porque somos varios y todos hay que ocupar el derecho a poder pasar. Yo les estaré avisando quiénes pasan para que vayan subiendo su material y ya pues estén preparados y preparadas. ¿Vale? Profesor, Dime, compañera. profesor, también se puede utilizar como TikTok para hacer el video o algo así para hacerlo más interactivo y ya nada más mandar la presentación por PDF aparte. Ándale. Sí, o sea, la forma de presentar es libre, igual que el tema. Pero lo que sí quiero específico como evidencia es la presentación en formato PDF. Como lo acabas de decir, si tú ya eres un experto en TikTok, adelante, compañera, es válido. Pero todo lo que vayas a mostrarnos y lo que nos vayas a decir va a estar en formato PDF. Ok, gracias. Órale. Y así sirve también que estamos ligando todo esto a su materia de uso de las TICs. Porque si se han dado cuenta en uso de las TICs, pues gran parte del trabajo que van a estar haciendo es utilizar estas herramientas de la información y comunicación
digitales sobre todo, para exponer o para los trabajos que vamos a necesitar en el semestre. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí, ¿está todo claro? Sí, ¿verdad? Bueno, un like sí está todo claro. Como que de repente siento como que... Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, ahora vámonos al pizarrón. Déjenme abrir esto por acá. Estuve leyendo sus respuestas. Acerca de esta encuesta que les hice. Espérenme. Y pues bueno, veo que hay respuestas muy como muy comunes entre ustedes. Que, por ejemplo, esta última pregunta, ¿no? ¿Qué les gusta de su sociedad? Y creo que la mayor parte de ustedes estuvo contestando que les gustaba la empatía que se generaba, que les gustaba la solidaridad que había entre sus comunidades, pero también eran críticos y se daban cuenta que dentro de la sociedad había ciertas situaciones como de egoísmo, de envidias. Había una persona que sí era como más, no significa que esté mal, pero sí era un poco más pesimista en el sentido de que pues no vamos por un buen camino y que pues más bien en lugar de ir avanzando vamos en retroceso. Entonces, todo esto es interesante saber cuál es su perspectiva. En términos generales, su perspectiva como que tiende más hacia la solidaridad, hacia tener un cambio que puede ser provocado por nosotros mismos, pero que también se necesitan de otras situaciones como la parte gubernamental, las instituciones que tengan poder para hacer estos cambios, ¿no? La parte económica también era algo que mencionaban. Y de acuerdo a la primera pregunta, que era la ciencia, pues muchos basaban su respuesta a que está relacionado a un método, hasta está relacionado a una sistematización de conocimientos, a que está relacionado a un conocimiento que la misma humanidad va generando y a su vez es una herramienta que nos ayuda a progresar y esta herramienta que se convierte en tecnología. Y ahí curiosamente muchos y muchas de ustedes estuvieron relacionando que la tecnología estaba relacionada con la digitalización. Y no está mal, pero no lo es todo. Y es muy entendible esta parte porque ustedes ya están o son una generación donde gran parte del día nos la pasamos en un mundo virtual, ¿no? Llámese Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Teams. Entonces, gran parte del día nos la pasamos o le dedicamos mucho tiempo a estar pegado a nuestras redes sociales, a nuestro correo electrónico, a los videos de YouTube. Entonces, pues es cierto que cuando nos digan tecnología, una de las primeras palabras que nosotros pensemos como sinónimo es digitalización, internet, virtualidad. Pero no necesariamente es eso. La tecnología la tenemos casi en todo, casi en todo. De hecho, para hacer este muro hubo tecnología. Para poder escribir en el pizarrón ahorita hay tecnología. Para poder almacenar agua y tomarla, existe una tecnología. Claro, la tecnología va avanzando, va siendo más eficiente en términos económicos, energéticos y ambientales, va ligada a las necesidades también que vamos teniendo como sociedad, pero no necesariamente la tecnología ya dio ese salto significativo a la digitalización. Porque pues, al final de cuentas, físicamente, o sea, de manera tangible,
aunque dediquemos mucho tiempo al mundo virtual, nosotros seguimos viviendo, seguimos respirando, seguimos sentándonos en un mundo material. Entonces, no hay que olvidar esa parte también. ¿Sí se va entendiendo? Déjenme pongo el pizarrón a ver si que se está tardando esto. Sí, profe. Ahí voy. De hecho, me gustó una de las definiciones que pusieron. Déjenme ver si por aquí la tengo. Y si alguien quiere comentarla, ahorita más o menos parafraseándola, decía que era el conjunto de técnicas. La tecnología era este conjunto de técnicas que nos servía para un fin determinado. Alguien de ustedes dijo eso, más o menos. ¿Sí recuerda? ¿Quiere compartirlo? Ulises, veo que tú tienes levantada la mano. ¿Quieres hablar? ¿O profundizar en eso? ¿O que quiera aportar, pues, en este momento? De lo que es tecnología. Ajá, que para ti, ¿qué definías como tecnología? ¿Qué dices? Ajá, sí, en esa. Úchalas, compañero. Bueno, no pasa nada. ¿Me pueden confirmar si pueden ver el pizarrón? ¿Sí se ve? Sí. Ok. Aquí es la compañera. Creo que Valeria, creo que estaba levantando la mano, pero creo que ya no. Bueno, nosotros tenemos este tridente. Que es ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Al menos lo puse en orden de la materia. No es porque una sea se complementan. Pero en el origen, ¿cuál de las tres? Como definición o como primeros acercamientos es que tuvo que haber un grupo de personas. O sea, si nos pudiéramos regresar como observadores y mirar qué era lo que ocurrió en aquel momento cuando estaban peleándose el hombre Cromañón y el Homo sapiens, nos daríamos cuenta que especie por especie, el hombre Cromañón nos iba a ganar. O sea, nos iba a ganar en el sentido de que era más fuerte, era más alto, era más ágil, era mucho, pero carecía de algo, a diferencia del Homo sapiens. Y es que el Homo sapiens, aunque no era tan fuerte, no era tan ágil, no dominaba tanto, tenía una virtud, la cual era agruparse, generar empatía con otro de sus iguales. Y esto genera una organización.
Entonces, esta es una de las mejores cualidades que nosotros tenemos como especie. Lo podemos ver en otras especies. Por ejemplo, las leonas al momento de cazar se organizan. Las hienas en el momento también de cazar se organizan. Hay unos peces que se me olvidó ahorita el nombre, pero cuando están siendo cazados, se organizan para defenderse. O sea, su defensa es la organización. Entonces, la organización es parte como de la naturaleza de las especies, pero nosotros lo llevamos a un punto mucho más alejado. Esta organización tuvo complejidad. ¿Y qué quiere decir eso? Tuvo una complejidad en el lenguaje, porque ya no hacíamos sonidos guturales como lo pueden hacer los chimpancés, como pueden hacerlo los gatos, como pueden hacer los animales, sino comenzamos a generar un lenguaje mucho más enriquecedor. Este lenguaje lo podemos comprobar en este momento. Yo estoy hablando, ustedes están entendiendo. ¿Por qué entienden? Porque pasamos bueno, ahorita llevan ustedes como cerca de 15 años, o bueno, no, más bien 17, 18 años, o 26, creo que hay alguien de 26, que hemos estado aprendiendo un idioma, ¿no? El español. Si hubiéramos nacido en Francia, hubiéramos aprendido el francés. Si hubiéramos nacido en China, hubiéramos aprendido el mandarín. Entonces, todos esos sonidos tienen un significado para nosotros, y es porque generamos una complejidad. Y no nada más el lenguaje oral, sino también el lenguaje escrito. Esa es una de las principales virtudes que nosotros como sociedad hemos generado. Y que a su vez, este lenguaje escrito y oral, principalmente el primero, el oral, se ha ligado con la ciencia a través de lo que es la experiencia. ¿Ustedes han escuchado las historias de sus abuelos? ¿Sí le han puesto atención a las historias que les cuentan sus abuelos? Sí. Sí. Muy bien. ¿Alguien de ustedes quisiera compartirnos alguna pequeña historia, alguna anécdota que tenga su abuelo o abuela? No sé, como cómo cocinar, cómo arreglar una máquina, cómo trabajaban antes, lo que sea. Yo, profe, Adelante, tengo compañero. una historia en la que, bueno, al parecer el papá de mi, no, el abuelo de mi abuelo es el que perteneció a los plateados, que incluso con los nombres está en el Palacio de Cortés. Y nos cuenta la historia de que hubo un tiempo en el que pues estaba, creo que había como alguna clase de guerra o algo así aquí en México, que se estaban llevando a todos los jóvenes para que participaran. Y de repente mi bisabuelo, mi tatarabuelo, en esos tiempos desaparece y, o sea, se va, ¿no? O sea, él se va, pero ya teniendo pues unos, no sé, bueno, exactamente las edades no las sé, no las recuerdo. Y nos platica mi abuelo que él regresa, pero regresa con mucho dinero. Regresa después de todo lo que ya se sabía de los plateados y llegó y enterró dinero y supuestamente ese dinero sigue enterrado en alguna parte de lo que fueron sus terrenos. Pero, o sea, lo que nos sorprendía es que incluso en el libro de... Ay, hay un libro que habla justamente de los plateados. Sale su nombre y está el nombre en el Palacio de Cortés. Y pues ya, es eso. Ok, compañera, déjame buscar rápido los plateados. Vamos a ver qué me puede decir. ¿Cómo te Bartolo Rojas?
¿Era de tu abuelo entonces es Bartolo el personaje que nos dices? No, el personaje se llama Silvestre Rojas, creo. Silvestre Rojas. Ah, ok. Bueno, compañera, lo que te comentó tu abuelo, esta historia, puede estar escrita, pero hay muchas otras que no están. Y entonces lo que pasa es que generación tras generación el conocimiento se va pasando de voz en voz. Y eso, regresando a lo que les estaba comentando como organización entre los Homo sapiens, es lo que nos hizo ser una especie dominadora, poder organizarnos y poder transmitir cada una de las experiencias que nosotros estábamos haciendo. Y estas experiencias principalmente estuvieron siendo de voz en voz en un principio. Primero nació el lenguaje oral y después se sistematizó en un lenguaje escrito. ¿Sí se va entendiendo, compañeros, compañeras? Sí, profe. Y esto, por ejemplo, lo que dice Heréndira, si después tiene sobrinos, hijos, hijas o amistades, cuando ella tenga, pues no sé, unos 50, 70 años y que nos diga o vuelva a contar esta historia, pues seguirá viviendo ese tipo de conocimiento oral. Es algo que, por ejemplo, los grupos originarios, se me fue el nombre, perdón, los pueblos originarios es una de las actividades que los representan y que le dan mucha importancia. Normalmente lo vemos nosotros con lo que son historias, como les dije ahorita de los abuelos, pero también con formas de cocinar, remedios cuando estamos enfermos, situaciones así muy, muy peculiares. Entonces, esta experiencia se sistematiza. Sistematización. O sea, se ordena, tiene una coherencia, tiene una lógica. Comienza a generarse una lógica a la hora de tener nuestras experiencias. De hecho, se cruza información. Imagínense cuando por primera vez alguien pensó por qué llovía. Y entonces seguramente otra persona también comenzó a pensar por qué llovía y se pudieron comunicar y empezaron ahí a dialogar, empezaron ahí a comunicarse, empezaron a generar una charla. O sea, esto lo estoy como volviendo una casi caricatura, ¿no? Claro que los procesos eran muy distintos a los de ahora, pero conforme se hablaba y se hablaba y se hablaba y se veía un fenómeno, comenzaba a entenderse mucho más. Y entonces las siguientes generaciones no empezaban desde cero, sino ya tenían un conocimiento previo. Y así sucesivamente hasta nuestra época. De hecho, por ejemplo, esta pregunta de por qué llueve, ya a veces ni siquiera no la hacemos, porque intuitivamente nosotros hemos aprendido por qué se hace, ¿no? Una de las respuestas más fáciles es por el ciclo del agua. ¿Sí o no? Sí. Pero les dejo de tarea eso, bueno, de tarea lúdica. Sabemos el ciclo del agua, ¿no? El agua se evapora, se condensa y se decanta en forma de gotas de agua. Es el ciclo rápido. Pero ahora intenten imaginarse esos procesos de forma particular. ¿Cómo es posible que el agua se condense estando ahí arriba? ¿Cómo es posible que el agua se evapore? Si nos han dicho que el agua se evapora a 100 grados Celsius, ¿cómo se puede evaporar o se convierte, ¿no? Cambia de fase a 100 grados Celsius. ¿A poco en el mar va a haber 100 grados Celsius? Nos estaríamos quemando, ¿no? Entonces, ahí se los dejo de tarea, a ver, piénsenle. Complejicen ese conocimiento que ya tienen. Bueno, toda esta experiencia y sistematización del lenguaje oral comienza a formar experiencias y esas experiencias cada vez más formales comienzan a dar ciencia. Al mismo tiempo también
pongo de otro color. Al mismo tiempo, conforme nosotros vamos ganando experiencia, van generándose problemas o dificultades. Y esa es otra de las virtudes que nosotros tenemos como especie. No nada más nos damos cuenta que existen estos problemas y dificultades, sino que somos capaces de resolverlas. Y somos capaces de resolverlas desde la organización, pero también desde un intelecto, que es, o al menos eso lo vemos como una gran diferencia entre las especies. Y entonces, al resolver estos problemas y dificultades, comenzamos a generar herramientas para poder arreglarlas. Y esas herramientas, o lo que dijo uno de ustedes, esas técnicas para poder arreglarlas, conforme se va sistematizando todo también, se va refinando y se va volviendo una tecnología. La rueda, por ejemplo, pues no comenzó siendo una rueda como carro, ni comenzó como siendo una rueda como una bicicleta. Muy probablemente la rueda comenzó primero por un tronco donde de repente unas piedras grandes deslizadas entre muchos troncos era más fácil deslizarlas porque la fricción que iba a haber, y aquí ojo, ya estamos haciendo una complejización del conocimiento. Si nosotros queremos mover una piedra, vamos a darnos cuenta que una de las dificultades que existen es, bueno, su masa, uno, pero si la queremos empujar, va a ser la fricción que se genera de la superficie de la piedra con la superficie donde esté colocada. Va a ser muy complicado. En cambio, si está parada sobre troncos, cuando la empujemos, esa fricción disminuye y entonces ya no ocupamos tanta fuerza. No significa que sea sencillo, pero es menos complicado. Y entonces, la rueda, que fue o es una de las herramientas que actualmente ocupamos muchísimo, tuvo una parte muy rupestre, tuvo una parte muy arcaica, que conforme han pasado los miles de años se ha ido refinando, se ha ido mejorando hasta conocerla como en los autos, las bicicletas, los patines y pues bueno, todo objeto que necesite una rueda para poder desplazarse, ¿no? O incluso ese concepto de rueda ya lo podemos ver nosotros en partes pequeñas, como en la maquinaria de un reloj, dentro de una máquina, por ejemplo, en las computadoras. O sea, ya tiene una aplicación mucho más extendida. Entonces, estas técnicas en su conjunto forman tecnologías que, como bien dijeron ustedes, en sus palabras pusieron, nos hace más fácil la vida. En general, ¿no? También no la puede hacer más difícil, pero en general es para satisfacer las necesidades que nosotros tengamos como especie. Y no nada más nosotros, porque ahora la tecnología comienza a tener un carácter, deja de tener un carácter antropocéntrico. ¿Qué significa? Que solamente esté basándose en las necesidades del ser humano como especie, sino ya hay tecnología que lo que plantea también es tratar de preservar a otras especies, plantas, animales, el mismo planeta. Entonces ya se deja a un lado esta parte antropocéntrica para tener una visión mucho más global. Pero sí, en efecto, la tecnología, pues alguna de sus virtudes es poder tener una vida mucho más sencilla, ¿no? Que eso es un poquito, o bueno, un bastante ambiguo, porque si nos hacemos la pregunta, ¿qué es hacer la vida más fácil? Vamos a tener 35 respuestas distintas. Y bueno, después, bueno, podemos ver esto. La sociedad va a generar ciencia, la ciencia puede generar tecnología,
la tecnología puede fomentar a generar mejores sociedades o peores sociedades, y así sucesivamente se vuelve un loop, o viceversa. La sociedad desarrolla tecnología, a su vez la tecnología puede fomentar nuevos avances científicos, y la ciencia también favorece a una mejor o sociedades más complejas. Un ejemplo de esto bien sencillo es el que algunos científicos propusieron como el avance más significativo de la especie humana en el siglo XX. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es? El avance científico más significativo en la humanidad del siglo XX. ¿Cuál creen que haya sido? ¿Electricidad? Ese es muy importante, pero no. De hecho, la electricidad, bueno, sí, la electricidad tuvo un auge muy grande en el siglo XX, pero comenzaba ya desde el siglo XIX. ¿El internet? Ese ahorita lo podemos ver como un gran avance, ¿no? Pero en este nuevo siglo. En el anterior también, pero tuvo su gran auge entre finales de los 80, los 90 y su despunte en los 2000, pero tampoco. ¿Los automóviles? Híjole, los automóviles, si bien han sido una buena herramienta para poder comunicarnos y trasladarnos, ahora, desde los finales del siglo pasado y ahora en estos inicios de este nuevo siglo XXI, podemos darnos cuenta que el automóvil a veces tiende a generar un daño más grande que el beneficio que nos genera, pero no, tampoco. Una más y ya les digo. ¿Los teléfonos? Los teléfonos. Bueno, ya dijeron el internet y ya les expliqué por qué no. A ver, Diego, adelante. La llegada del hombre a la luna. Ese fue un avance significativo como especie, pero te lo voy a plantear así. En ese momento, Estados Unidos le ganó como la batalla tecnológica y científica a Rusia, o a la Unión Soviética en ese instante. Y posiblemente a muchos países que tuvieran un interés tecnológico y científico en la llegada del hombre a la luna. Pero para ese entonces, la imprenta fue en el siglo XVIII, en el siglo, sí que me parece que el XVIII, XIX. No tanto en el XX, les acoté el XX, ¿eh? Ya les voy a decir cuál. Nada, termino con... por ahí va, compañero, muy bien, por ahí va. ¿Ustedes conocen a Alexander Fleming? ¿Han escuchado ¿El de la hablar? penicilina? No. Exacto, el de la penicilina. Sí han escuchado, o si no, googleenlo ahorita. Alexander Fleming. Bueno, él en su época lo que hizo fue, era un científico que al darse cuenta de un hecho que era la guerra, se daba cuenta que las personas morían no tanto por estar en la guerra en sí, por recibir balazos, sino se morían posteriormente por las infecciones. O sea, imagínense, le roza una bala, tal vez no lo mata, pero después moría. Y se morían por las infecciones que se generaban. Para la época de... Espérenme. Desde la Segunda Guerra Mundial, la mayor cantidad de personas que se morían en la guerra, o una de las mayores cantidades de personas que se morían en la guerra, eran por las infecciones.
Y pues bueno, ese era un hecho específico, pero las infecciones no nada más son por ir a la guerra, ¿no? También las infecciones pueden salir por un sinfín de situaciones que pasan en el día a día, en lo cotidiano. Entonces, bueno, se dice, que es como la leyenda urbana, que en algún momento recogió un hongo, bueno, más bien una planta, que se generó un hongo, el hongo de la penicilina, y a partir de ese hongo de la penicilina, él vio que un frasco de peltre, perdón, que tenía una infección, empezó a desaparecer. Eso fue como la leyenda, ¿no? Como la parte ahí más coloquial. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que él pudo sintetizar, pudo descubrir que con este hongo que se generó después la penicilina, se podía combatir las infecciones. Y ahora, ¿por qué es el descubrimiento que muchos nombran como el mejor del siglo XX? Pues bueno, él tuvo la oportunidad de poderla patentar. Pero ¿qué pasa con las patentes? Si lo patentamos, pues obviamente tenemos una ganancia económica, pero no se tiene un alcance global, no se tiene un alcance humanitario, porque tendríamos que pagar muchísimo dinero para tener acceso a esa medicina. Y el gran aporte, además del descubrimiento de la penicilina de Alexander Fleming, fue que lo dejó libre, no lo patentó. Y con eso, todas las farmacéuticas podrían sintetizar y hacer esta medicina, este antibiótico, y con eso tuvo un impacto muy importante en la media de años que vive una persona. Aumentó considerablemente, o sea, la medicina ha ayudado muchísimo a que la media de vida de las personas aumente, pero la penicilina en específico ayudó muchísimo a salvar vidas. Por eso, la penicilina o este descubrimiento de Alexander Fleming se considera como el gran avance científico y tecnológico en el sentido de generar la penicilina sintetizada para el mundo. Todo lo que ustedes me dijeron también tiene una gran importancia. El Internet ahora, la imprenta, como me lo dijeron, aunque fue años más atrás, la llegada del hombre a la luna también, no necesariamente haber llegado y pisar la luna, ¿no? Sino todo el avance tecnológico que se generó para llegar a eso. Pero el que marcó directamente las vidas y la calidad de vida de las personas fue esto que hizo Alexander Fleming. ¿Sí se entiende, compañeros y compañeras? Sí. Entonces, regresando a este dibujo que les ponía, la ciencia también genera un cambio en las sociedades. Y entonces, en esta vida moderna que nosotros tenemos, o algunos dirían posmoderna, tenemos que la sociedad, la tecnología y la ciencia están en un loop, en un constante cambio, que puede ser desde la sociedad a la tecnología, de la tecnología a la sociedad, o incluso ciencia y tecnología. Se están comunicando, se están complementando, se están desarrollando al mismo tiempo. No tenemos un fin todavía, tenemos una perspectiva de fin, ¿no? Que es, en términos generales, tener un espacio de vida digno. ¿Qué es eso? También es algo muy ambiguo, porque si nosotros describimos para cada uno de nosotros, de sus papás, de sus abuelos, vamos a darnos cuenta que cada uno tiene una perspectiva distinta a lo que significa tener un espacio o una calidad de vida digna. Pero ese es el fin como especie, ¿no? Tratar de convivir en armonía con todo lo que nos rodea a través de estos dos grandes campos, que es la ciencia, la tecnología y el desarrollo de las sociedades. ¿Se va a poder? Eso es lo que esperamos. ¿Está fácil? No tanto, pero es nuestra obligación como parte de una sociedad y como parte de futuros profesionistas aportar para llegar a ese objetivo. ¿Sí se va entendiendo, compañeros, compañeras? Sí, se va entendiendo.
Perfecto. Bueno, entonces, lo que tenemos actualmente es ir y venir entre los tres temas. Espérenme, es que les voy a... Espérenme. Ya se me fue por acá mi página. Es ir y venir de los temas, y dentro de cada uno de ellos, por ejemplo, vamos a empezar con las sociedades por aquí. Pues dentro de las sociedades tenemos muchísimas formas de organización, desde tribus nómadas, tribus sedentarias, que principalmente esto está basado en un avance científico y tecnológico que es la agricultura. Porque ahí comenzó, en términos generales, el anteponer a la especie humana sobre otra especie. Normalmente nosotros vemos a las especies como seres vivos, animales sobre todo, pero las plantas también son seres vivos. Y en este caso, la agricultura, pues es este conjunto de saberes y de técnicas para poder hacer crecer ciertas especies comestibles, ciertas plantas, ciertas verduras, etc. Entonces, cuando el hombre, no el hombre, la especie humana comenzó a desarrollar la agricultura, se dio cuenta que ya no era necesario ir recolectando, ir moviéndose de un lugar a otro para recolectar qué iba a comer, sino que ya en un lugar en específico podía generar ese tipo de alimento, y ahí se dice que se generó la domesticación de las plantas. Logramos dominar en un sentido bueno, no peyorativo, logramos dominar a las plantas, y entonces el ciclo que tenía una planta, ahora nosotros lo podemos alterar para que en cualquier momento, y ya lo vemos ahora, en cualquier momento podemos tener casi cualquier tipo de fruta, verdura, legumbre, leguminosa, etc. Después estas tribus comienzan a generar mayores complejidades. Van a ser saltos muy cuánticos, ¿eh? Ahorita, después les voy a compartir más definido cada uno. Pero después vamos a tener lo que son pueden ser villas, reinados o monarquías. Y estos son otro tipo de agrupaciones que principalmente en Europa nosotros lo veíamos o lo vimos como una forma en la que la sociedad se entendía. Había una persona que era la que tomaba la decisión de todas las demás, ¿no? Y que todo el trabajo que hacían las demás personas tenía que contribuirse a esa persona, y que ese poder de no nada más de dominar, sino de cuidar, de prevenir, de compartir y de gestionar los alimentos, la seguridad, se iba transmitiendo por linajes, ¿no? O sea, el hijo del rey iba a ser el futuro gobernante. Los señores feudales. Luego de esto, hubo una problemática, y creo que esta problemática es muy obvia. Conforme el conocimiento iba sistematizándose, el conocimiento iba compartiéndose ya en escritos, pues tenía más alcance a las personas. Más personas se podían dar cuenta de si ese sistema de gobernanza
era lo más justo. Y ahí la historia nos ha dicho que, pues no, o sea, las gobernanzas a partir de los reinados o las monarquías no eran justas, porque unas cuantas personas vivían con muchos privilegios y otras tantas, que era la mayoría, vivían en escasez. Entonces comenzaron a haber revueltas y que se comenzaron a generar estos derechos, esta nueva forma o este nuevo paradigma de cómo relacionarnos entre sociedades. Y entonces se comenzaron a hacer sociedades como países. Ah, sí, también, o sea, sí, claro. Sí, porque al final, por ejemplo, David, si tú me dices, dime un número que creas que es poderoso, ¿cuál sería? ¿Cinco qué? Ah, dime un número. Dime el número más grande que se te venga a la mente. Ok, pues yo te puedo decir que son 2.000 millones. Y alguien puede decir 3.000 millones. Y alguien más abusado podría decir infinito. Entonces, pues el poder no tiene límites. Y la ambición por el poder es grave, ¿no? En ese sentido. No hay un límite que nos diga, hasta aquí tenemos el suficiente poder. Y como bien lo dices, David, este tipo de situaciones lo que genera es disturbios, genera guerras. ¿Sí, compañero? Entonces, después ya comienzan a generarse países y dentro de estos países principalmente comienza a haber dos tipos de sociedades. Sociedades capitalistas, que es en lo que estamos viviendo. Ay, capitalistas. Y a inicios del siglo XX, bueno, no a inicios, a finales del siglo XIX, pero parte del siglo XX, también gran parte del mundo estaba con un tipo de sociedad que era comunista o socialista. Pero en general, lo que se busca es que se generen sociedades democráticas. Donde antes, cuando estaban los reinados, cuando estaban las monarquías, cuando había, ¿cómo se llaman en Oriente? Se me fue el nombre de esta figura los emperadores. Era de que el poder estaba contenido en unas cuantas personas. Y conforme pasa el tiempo, ahora el poder trata de irse a la mayoría de las personas. Y gran parte de ese poder se describe como sociedades democráticas, donde las sociedades, los individuos en su conjunto, tienen el poder de hacer estos cambios, tienen el poder de decisiones. Claro, esto de forma muy bonita y de forma muy escueta, muy simple. Cada proceso ha tenido una situación distinta. En algunos se ha logrado un poco más, en otros se ha logrado un poco menos, pero ese es el objetivo, generar sociedades democráticas. Y dentro de esta parte democrática se busca el respeto, la igualdad, la equidad y sustentabilidad. Principalmente. Ya dentro de estas, pues podemos ver la parte económica, el acceso a servicios públicos de vivienda, agua, comida, educación, Internet. Ahora es un servicio que dentro de los derechos humanos se ha adherido. El derecho al Internet es un derecho humano, pero principalmente todo el poder que se genera tiene que estar ligado. No nada más a estos, esto es algo breve, pero a estos 4 puntos.
un respeto, una igualdad, una equidad y una sustentabilidad. Es las nuevas formas en las que nosotros nos podemos o nos tenemos que desarrollar como especie, como sociedades. ¿Qué tan fácil es? Pues ahí vamos, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? A ver, dígame alguien. ¿Sí les escucho? Bueno. ¿Podría repetir la pregunta, profe? Sí, ya no vi quién fue, creo que fue Newset. Que justo en este pasaje tan rápido, porque ahí está lleno de matices, todo esto fue como un resumen de unos 2000, mínimo, unos 2000 años. Obviamente hay matices. ¿Cuál es su opinión acerca de estas sociedades democráticas actuales que estamos viviendo? Además del respeto, la igualdad, la equidad, la sustentabilidad, ¿creen que estemos persiguiendo como sociedad algo más? ¿Ustedes qué buscan como parte de esta sociedad? Pues también yo opino que tendría que ser también una solidaridad, ¿no, profe? Que entraría con el respeto y la igualdad, ya que al ser solidario agregamos todos los demás valores que incluye el respeto a la persona y tratarla por igual. No sobrebajar a una persona por ser menos recursos que nosotros o alabar a una persona que tiene mayor recursos que nosotros. Así que yo pienso eso. Sí. De hecho, ahorita, por ejemplo, hiciste un juego de palabras donde no necesariamente estos 4 puntos están separados, sino pueden unirse en lo que comentabas como el respeto a las personas o a las poblaciones, al conjunto. Algo que nosotros tenemos muy introyectado como sociedad a veces, y sobre todo los mexicanos, que nos escudamos en eso, es el humor, ¿no? El humor o que se disfraza de burla a las minorías sobre todo. Por ejemplo, cuando vemos a una persona, imagínense la siguiente situación. Cuando estábamos en la primaria, en la secundaria, y tenemos algún compañero o compañera con algún tipo de sobrepeso, independientemente por qué esté así, normalmente lo vamos a nombrar, en lugar de nombrarlo por su nombre, lo nombramos por su apodo, por su apariencia. Y para no vernos groseros, le decimos el gordito o la gordita, ¿no? Sí les ha tocado, es un ejemplo muy al azar, pero me parece que queda bien para esto. ¿Sí les ha tocado vivir eso? No solo en las escuelas, también en el trabajo. Exacto, en el trabajo. ¿Y qué es lo que ocurre? Se ha normalizado tanto esa violencia. Normalizar es que pues para nosotros ya es algo común decirle gordito, gordita a la persona y no nos detenemos a pensar que tal vez esa persona por cuestiones de salud, porque muchas veces se pueden tener problemas de tiroides y es involuntario el tener un sobrepeso, le afecte. Pero esa persona se ha acostumbrado a que todo el mundo lo señale por un adjetivo calificativo que pues de repente ya le da temor como expresarse, le da temor como levantar la voz y de hecho lo más fácil es que ahora esa persona busque a alguien inferior para burlarse, ¿no? Y así se vuelve una cadenita. Si han... Claro, podemos tener situaciones por desconocimiento que nosotros las repliquemos. Pues vamos aprendiendo, ¿no? O sea, ustedes van aprendiendo, están en una situación de formación profesional y personal. Pero cuando ya nos damos cuenta de eso y lo seguimos haciendo, ya no es un desconocimiento, ya se vuelve algo peyorativo, ya se vuelve algo, pues incluso
ofensivo adrede. Y entonces ahí es donde, como dice la compañera, el respeto a la persona o a las personas es bien importante, no nada más en esta idea de la adquisición económica, sino de las singularidades que nosotros podemos tener. Porque lamentablemente a las personas se juzga por su apariencia física, la forma en que se habla, los conocimientos que tenga, la edad que tenga, si es hombre o es mujer, si tiene una preferencia sexual distinta, si tiene gustos musicales diversos, si distintas cosas, distintas particularidades. Y de todo eso se generan clasificaciones y de esas clasificaciones muchas veces se generan segregaciones, se generan desigualdades y se generan pues ofensas. ¿Sí se han detenido alguna vez a pensar en eso? Muchas veces. ¿Y qué pasa, compañero Eric? O sea, ¿lo piensas y actúas o lo piensas y nada más queda ahí? Lo pienso y lo actúo, pero pues es que relativamente en mi trabajo no hay una autoridad en lo que estamos y pues es ya del diario. Sí, esto, Eric, también es complicado, es complejo. Los cambios sociales no se dan de un día para otro, son un proceso largo en términos de la vida del hombre, bueno, más bien de la especie humana. Si lo vemos como historia, pues es bien fácil hablar como lo que pasó en el siglo XX, XIX, XVIII, pero pues, por ejemplo, ustedes todavía no cumplen la mayoría, ni 22 años, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta que estos procesos son lentos. Pero, Eric, lo que sí quiero comentarte es que estas situaciones de dificultad las puedes tener en algunos lugares, pero hay otros tantos, y a veces son muchos esos lugares, donde sí tienes la libertad de expresarte y la libertad de poder ejercer tu derecho y hacer el respeto. Entonces, no creas que en la parte de tu trabajo lo es todo, sino sí es importante reflexionarlo, sí es importante no replicar esas ofensas, ni dejarnos ofender tampoco, y que hay otros tantos espacios, hay otras tantas personas que harán valer ese derecho. Bueno, compañeros, compañeras, déjenme pasarles lista en lo que... Campañas, ¿no? Que están a favor de la inclusión de muchos aspectos que fueron reprimidos socialmente antes. Exacto, sí, ahora ya se han vuelto más virales, más visibles todas estas campañas y es más difícil no observar algún tipo de injusticia. Sí, compañero Incet, te escucho. Bueno, es que yo creo que a pesar de que muchas personas comenzamos a tener la empatía y educarnos sobre los temas que hoy en día pues suelen ser muy debatidos a pesar de que no deberían de serlo, hay otras personas que se niegan a educarse, a informarse o a cambiar su perspectiva. Y yo creo que también eso es algo que, pues si no bien no se va a cambiar de un día para otro, sí debería de entrar en la conciencia de las personas. Sí, sí, compañera, tienes toda la razón. Y ahí es el gran reto que tenemos y gran responsabilidad que tenemos como futuros profesionistas, como personas que tenemos el privilegio de tener una educación, el poder compartir todos estos conocimientos, no nada más científicos, o sea, no nada más lo que aprendan en dinámica cinemática, en cálculo diferencial, en química, no, sino el conjunto de conocimientos que a lo largo de su vida van a estar adquiriendo con el fin de tener mejores sociedades más justas. Y pues bueno, sí es complicado, es complejo, pero créeme, igual que a Eric, habrá
se generarán las condiciones para que te acerques con más personas que tengan esa misma perspectiva que tú y se genera esta sinergia. Más adelante vamos a estar hablando de un concepto que se llama masa crítica. Esa masa crítica es pues el conjunto mínimo de personas para generar un cambio. Entonces, créeme que en todo movimiento social siempre ha habido una masa crítica. El derecho de las mujeres, el derecho de los hombres de raza negra, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho de las juventudes, el derecho a la diversidad sexual. O sea, sí ha habido, existen muchas diversidades que siguen en pie de lucha, pero no todas están al mismo nivel, ¿no? Por ejemplo, la esclavitud, al parecer, y lo pongo entre comillas, al parecer ya es una lucha que se superó. Ya nadie puede ser esclavo, ¿no? A nivel mundial. No nada más está mal visto, está castigado. Pero ahora existen nuevas esclavitudes, como esta explotación laboral. O incluso la trata de blancas sigue siendo un tipo de esclavitud. Entonces, en términos generales, ya no vamos a tener cadenas, como hace siglos, pero en términos particulares se sigue teniendo este rezago. Pero ya ha habido un avance. Por ejemplo, el derecho a las mujeres a tener voz y voto es una lucha que se ha generado y que tuvo un gran auge en el siglo XX, que sigue teniendo ahora, pero ya digamos que en términos de paridad, hombres y mujeres tienen el derecho a votar o a ser votados, ¿no? Claro, ¿ya se llegó a la meta? Todavía no. Todavía hay ciertas desigualdades que se cometen ante las mujeres, pero sigue habiendo personas que están luchando a favor de la igualdad y de la equidad. Y así sucesivamente. Entonces, no tenemos un mismo nivel para todas las luchas sociales o todas las luchas que se generen a favor de una igualdad. Habrá algunas que están más avanzadas, habrá otras que están un poco más rezagadas, pero el punto es, como dices, compañera, una de las partes es generar conciencia, sensibilizar. Bueno, compañeros, esto ya se puso intenso y está bien. Vamos a dejarle aquí en esta sesión. Voy a pasarle lista primero y les voy a dejar una actividad. Yo creo que se las pongo hoy o mañana. Ahorita estoy un poco atorado de clases el día de hoy, pero entre hoy y mañana se las pongo y les va a llegar la notificación ahí. No es cierto, ustedes no tienen todavía el Teams. Bueno, ahorita veo cómo se las pongo. El chiste es que les voy a llegar a hacer, les haré llegar una actividad de tarea. Mientras les paso links. Ángel Agüero. Presente, maestro. Bien. Eric Aguilar. Presente. Ok. Estrella Alicia. Compañera Estrella, ¿no? David, Dice que su micrófono. ok, está bien. Ahí está su asistencia. David Benítez. Okay. Samuel Betancourt. Presente, profe. Bien. Jared Camargo. Jared, ¿no? Presente. Jared pa. Isaí Cardoso. Enrique Cedillo. Enrique, ¿no? Israel Chirinos. Presente. Bien. Mariana Cruz. Presente. Bien. Axel Díaz. Presente. Okay. Abigail Díaz. Presente. Bien. Jimena Galindo. Presente. Bien. Rodrigo González. Presente.
Ok. Donají González. Presente. Leonardo Hernández. Presente. Ok. Luego Vladimir Lezama. Presente. Bien. Luego María del Carmen López. Presente. Bien. Estefanía Márquez. Estefanía Márquez, ¿no? Pedro Mateos. Presente. Bien. Iván Medina. Iván Medina, ¿no? Elaine Mesa. Presente, profe. Bien. Armando Montes de Oca. Presente. Bien. Danae Nava. Presente. Bien. Después Karime Olivar. Presente. Ok. Lisette Organista. Presente. Bien. Citlali Ortega. Presente. Ok. Antonio Plata. Presente. Ok. Gabriel Ramírez. Presente. Ok. Daniela Ramírez. Presente. Bien. Javier Reza. Javier. Ah, Fabián Rodríguez. Presente. Bien. Tatiana Rodríguez. Presente. Bien. Bartolo Rojas. Presente. Ok. Ah, creo que aquí tengo. A ver, compañera, aquí creo que tengo mal tu nombre. ¿Eres Rojas Bartolo Heréndira? Soy Bartolo Rojas. Ah, Bartolo Rojas. Déjame aquí lo corrijo. Ahí está. David Rosas. Presente, profe. Bien. Andrés Santiago. Presente. Bien. Andrea Uribe. Andrea Uribe, ¿no? Y Ulises Uribe. Presente. Ok. ¿Faltó alguien que nombrara? No, ¿verdad? Bueno, compañeros, compañeras, vayan pensando entonces en su tema de Pecha Kucha. Acuérdense, van a ser 15 diapositivas para que sean 5 minutos. Cualquier duda o aclaración, ahí me contactan a través del correo electrónico. Les haré llegar este pizarrón con la actividad, espero hoy en la tarde o mañana, a través de sus compañeras, María del Carmen. Y pues bueno, nos estamos viendo la siguiente semana, ¿de acuerdo? Sí, profe, hasta luego. Sí, profesor. Hasta luego. Pásenla bien. Hasta luego, profe. Hasta luego.